Bienvenidos al área de matemática. El día de hoy desarrollaremos la lección número 6, cuadriláteros. Cuadriláteros. Un cuadrilátero es un polígono de 4 lados. En todo cuadrilátero, sus ángulos interiores suman 360 grados. De acuerdo con las medidas de sus ángulos, pueden ser convexos o cóncavos. Convexo, cuando todos sus ángulos interiores sean menores de 180 grados. Cóncavo, cuando uno de sus ángulos internos sea mayor de 180 grados. Una de las propiedades más usadas en los cuadriláteros cóncavos es la siguiente. El ángulo opuesto al ángulo mayor de 180 grados siempre va a ser igual a la suma de sus ángulos internos no adyacentes. En este caso, x será igual a alfa más beta más beta. Clasificación de los cuadriláteros convexos. Tenemos el trapezoide, trapecio y el paralelogramo. Trapezoide. El trapezoide es un cuadrilátero que no tiene lados opuestos paralelos. El trapecio. Es un cuadrilátero que posee únicamente un par de lados opuestos paralelos, a los que les vamos a denominar bases. Los trapecios se clasifican en trapecio escaleno, isósceles y rectángulo. Se le llama trapecio escaleno cuando sus lados no paralelos tienen diferente longitud. Trapecio isósceles. Le llamamos isósceles cuando sus lados no paralelos son iguales. Observen que también los ángulos formados con la base van a ser iguales. Trapecio rectángulo. Cuando uno de sus lados no paralelos es perpendicular a las bases. Recordemos que perpendicular significa que forma un ángulo de 90 grados. Elementos de un trapecio. Ya indicamos, tenemos las bases, base menor, que sería BC, y la base mayor, AD. También tenemos la altura, BH, en este caso, y la diagonal, BD. Propiedades de los trapecios. Mediana del trapecio. La mediana es ese segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos. En este caso, M sería el punto medio de AB y N sería el punto medio de CD. El segmento MN vendría a ser la mediana del trapecio. Para calcular la mediana del trapecio, simplemente sumamos las bases y la dividimos entre 2. Es decir, la mediana es la semisuma de las bases. Propiedad del segmento que une los puntos medios de las diagonales. Visualicemos aquí. P viene a ser el punto medio de la diagonal AC. Y Q el punto medio de la diagonal BD. Luego, si junto estos dos puntos, es decir, PQ va a ser igual a la semidiferencia de las bases, es decir, A menos B sobre 2. Este segmento siempre va a pasar por la mediana. Paralelogramo. El paralelogramo
es un cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos. Los paralelogramos se dividen en romboide, rectángulo, cuadrado y rombo. El romboide tiene sus lados paralelos de igual medida. También sus ángulos son no rectos, es decir, ninguno de ellos mide 90 grados. Sus diagonales son desiguales y oblicuas. Rectángulo es un paralelogramo cuyos lados opuestos son iguales. Todos sus ángulos son rectos y sus diagonales también son iguales. El cuadrado tiene todos sus lados de igual medida. Todos sus ángulos son rectos y sus diagonales son iguales y perpendiculares. Es decir, las diagonales forman entre sí un ángulo de 90 grados. El rombo tiene todos sus lados de igual medida, al igual que el cuadrado. Sus diagonales son de diferente tamaño y son perpendiculares. Ahora, sus ángulos son no rectos, es decir, no forman ángulos de 90 grados. También tenemos una propiedad que se cumple con todos los paralelogramos. Esta es, las diagonales entre sí se bisecan, es decir, la diagonal AC divide en partes iguales a la diagonal BD. Y lo mismo, la diagonal BD divide en partes iguales a la diagonal AC. Otra vez, las diagonales entre sí se bisecan, se dividen en partes iguales. Ejemplo 1. En la figura mostrada, hallar X. Bien, lo primero que vamos a hacer para poder calcular X es traspasar todos los datos en un solo triángulo. En este caso lo vamos a hacer aquí en la parte inferior. Para esto, primero nos fijamos solo en el triángulo ADH. Visualizo que tranquilamente puedo encontrar el ángulo exterior H. Pues recordemos, un ángulo exterior a un triángulo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. En este caso sería X más X igual a 2X. Ahora nos fijamos en el triángulo DEF y también noto que puedo calcular su ángulo exterior, F. Recordemos nuevamente que F va a ser igual a X más 2X igual a 3X. Ahora que ya tengo los tres ángulos de mi triángulo, simplemente aplico la propiedad de la suma de los ángulos internos de un triángulo. Sería igual a 2X más 3X igual a 180 grados. Entonces, 2X más 3X es igual a 8X igual a 180 grados, de donde X va a ser igual a 25 grados, que sería nuestra respuesta. Ejemplo número 2. En la figura mostrada, hallar X. Observamos nuestra figura geométrica y notamos de que se está usando en este caso cuadriláteros cóncavos. Y X viene a ser un ángulo opuesto a un ángulo cóncavo. Entonces lo que vamos a hacer es primeramente encontrar este ángulo para poder aplicar la propiedad de los cuadriláteros cóncavos. A este ángulo le vamos a llamar A. Recordemos que la suma de los ángulos al lado de una recta siempre es 180 grados. Entonces el ángulo A del cuadrilátero vendría a ser 80 grados. Ahora sí, visualicemos para poder calcular X,
Primeramente el cuadrilátero ABCD, solamente este cuadrilátero. Y ahora aplicando la propiedad del cuadrilátero cóncavo tendría X igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes, es decir, alfa más 80 grados más beta. Ahora, si te das cuenta, con tres incógnitas como que no vamos a poder hacer mucho, entonces hay que buscar otra ecuación. Visualizo esta vez para esto el cuadrilátero BCDE. Otra vez en este cuadrilátero vamos a volver a aplicar nuestra propiedad. Tendría entonces 170 grados es igual a alfa más x más beta. Ahora que tengo dos ecuaciones, visualizo qué puedo hacer. Puedo despejar en ambas ecuaciones el valor de alfa más beta para poder luego igualar nuestras ecuaciones. Entonces, en esta primera ecuación, despejando, tendría alfa más beta igual a x menos 80 grados. En la segunda ecuación, igual. Alfa más beta será igual a 170 grados menos x. Ahora sí, visualicemos que hemos despejado en ambos casos alfa más beta, lo que significa que los primeros miembros son iguales. Entonces, igualamos la primera ecuación y la segunda ecuación y tendríamos x menos 80 grados es igual a 170 grados menos x. Lo desarrollamos y tendríamos x más x, 2x. Recuerda, si está restando pasa a sumar. Igual acá, menos 80 pasa a sumar y tendría 170 grados más 80 grados, 270 grados. Y x sería igual a 125 grados. Y esa sería nuestra respuesta. Ejemplo número 3. Calcular el valor de x en el siguiente gráfico. Visualicemos que BC es paralelo a D, BC paralelo a D, lo que significa que estamos hablando ahora de un trapecio. Para poder calcular x, lo primero que vamos a hacer es traspasar este 4 lo más que se pueda a nuestro triángulo donde se encuentra x. Entonces, lo primero que hacemos va a ser utilizar el triángulo CED. Como en el triángulo CED tengo el ángulo de 90-45 grados, tranquilamente puedo calcular el ángulo C. Pues recordemos que la suma de los ángulos internos de todo triángulo siempre es 180 grados. Y para que alcance a los 180 grados, el ángulo C debería de medir 45 grados. Ahora me doy cuenta que el triángulo CED es un triángulo isósceles, pues tiene dos ángulos iguales, lo que significa que CE mide lo mismo que ED. Y como ED mide 4, CE también medirá 4. Ahora me voy al otro lado, al otro triángulo. Veo que tranquilamente puedo calcular esta otra altura, pues las alturas del trapecio son iguales. Como la primera altura, CE, vale 4, esta otra altura también valdrá 4. Ahora trabajamos en nuestro triángulo ABF. Y veo que tengo el ángulo de 30 grados y 90 grados. Entonces el ángulo B medirá 60 grados. Y nos damos cuenta que estamos hablando de un triángulo notable. El triángulo notable de 30 y 60 grados. Frente a 30 grados, recordemos que estaba el valor de K. Y frente a 60 grados, el valor de raíz cuadrada de 3K. Vean que X es igual a la raíz cuadrada de 3K. Y ya tenemos también el valor de K, que es igual a 4. Como K es igual a 4, entonces X, que es igual a la raíz cuadrada de 3K, sería igual a raíz cuadrada de 3 por 4, pues K vale 4, lo que es igual a 4 raíz cuadrada de 3. Y esa sería nuestra respuesta. X es igual a 4 raíz cuadrada de 3.
Ejemplo número 4. Calcular el valor de x en el siguiente ejercicio, en el siguiente gráfico. Visualizamos bien nuestro gráfico y notamos que se trata de un trapecio rectángulo. Como es un trapecio rectángulo, visualicen que aquí también se ha formado un rectángulo. Entonces, si este ladito mide 4, este otro lado también, este otro segmento medirá también 4. Ahora, para calcular x solamente nos faltaría encontrar este segmento, pues ya tenemos una parte de su medida. Visualizo el triángulo que en estos momentos estoy señalando y veo que el ángulo inferior es un ángulo de 90 grados. Si este ángulo mide 37, este otro entonces medirá 53. Tendría entonces el triángulo notable de 37 y 53 grados. Recordando los datos del triángulo de 37 y 53 grados, tendría frente a 37 grados estaba 3K, frente a 53 grados estaba 4K y frente al ángulo recto 5K. Ahora, si encuentro el valor de K, ya encontraría también el valor de X. Vean aquí, 10 es igual a 5K. Entonces K valdría 2. Si K vale 2, entonces tranquilamente ya puedo encontrar el valor de X. Pues X es igual a 4 más 4K. Reemplazamos el valor de K, que es 2, y tendría el valor de X igual a 4 por 2, 8, más 4, 12. Y esa sería nuestra respuesta. Ejemplo 5. Si sumamos las longitudes de las bases y la mediana de un trapecio, obtenemos 24 centímetros. ¿Cuál es la longitud de la mediana? Primeramente lo que vamos a hacer es graficar nuestro trapecio. Y como me habla de la mediana, también primero graficamos la mediana. Recordemos que la mediana es ese segmento que se traza uniendo los puntos medios de los lados no paralelos del trapecio. Ahora le vamos a llamar B a la base menor y C a la base mayor. Ahora la mediana sería igual a la semisuma de las bases, base menor más base mayor sobre 2. Por otro lado, leemos nuevamente nuestro enunciado que nos dice: si sumamos las longitudes de la base y la mediana de un trapecio, obtenemos 24 centímetros, es decir, C más B más M es igual a 24. Como tenemos tres variables diferentes, vamos a hacer uso de nuestra primera ecuación, la mediana igual a la semisuma de las bases. Vean aquí, B más C, y también aquí necesito B más C. Vamos a despejar B más C. B más C será igual a 2M. Si está dividiendo, paso a multiplicar. Entonces, en vez de C más B, coloco 2M. Más M igual a 24. 3M será igual a 24. De donde M sería igual a 8 centímetros. Nuestra respuesta sería: la longitud de la mediana es 8 centímetros. Gracias, nos vemos en la siguiente lección.